Para millones de creyentes alrededor del mundo, el Domingo de Resurrección no es solo una fecha importante. Es el momento clave de su fe, el día en que la historia del cristianismo cobra todo su sentido. Según la tradición cristiana, Jesús de Nazaret, crucificado el Viernes Santo, resucitó al tercer día, venciendo la muerte y ofreciendo la promesa de vida eterna. Este acontecimiento no es visto como un símbolo o una metáfora, sino como un hecho fundamental y literal, que marca la diferencia entre una filosofía moral y una fe viva y transformadora. La resurrección de Cristo es el centro del mensaje cristiano. Sin ella, la crucifixión sería un martirio más. Sin ella, el Evangelio se reduciría a una historia trágica. Pero con ella, la muerte se convierte en esperanza, el dolor en redención, y el sepulcro en punto de partida. Por eso, el Domingo de Resurrección es más que una celebración litúrgica, es el fundamento sobre el que se construyen todas las demás festividades cristianas. Este día pone fin al triduo pascual, que comienza el Jueves Santo con la Última Cena, continúa el Viernes Santo con la pasión y muerte de Cristo, y culmina con la resurrección gloriosa. No es casualidad que la Pascua sea también una de las fiestas más antiguas del calendario cristiano, con raíces en la Pascua judía, pero con un nuevo significado, Cristo como el Cordero Pascual que libera del pecado y de la muerte. A lo largo de la historia, este domingo ha sido celebrado de múltiples maneras, con misas al amanecer, vigilias pascuales, cantos, procesiones, lecturas bíblicas y rituales que simbolizan la renovación de la vida. El encendido del cirio pascual, la bendición del agua y la renovación de las promesas bautismales son elementos comunes en muchas comunidades cristianas, desde las más tradicionales hasta las más contemporáneas. Pero más allá de los ritos, el mensaje permanece: la vida vence a la muerte, la luz disipa las tinieblas, y el amor de Dios se revela como eterno. Por eso, el Domingo de Resurrección no se limita al ámbito religioso. En muchas culturas, marca un tiempo de alegría, de unión familiar, de renacimiento espiritual. Incluso en contextos cada vez más seculares, sigue siendo un punto de referencia ética y cultural. Este especial se propone recorrer el significado profundo de la resurrección de Cristo, su valor teológico, su impacto en la historia de la fe cristiana, y las formas en que se vive y celebra en distintas tradiciones. Porque más allá del dogma, el mensaje de la Pascua sigue tocando corazones. Y su eco, 2000 años después, sigue diciendo lo mismo: no todo termina con la muerte. Aunque el mensaje central del Domingo de Resurrección es el mismo para todos los cristianos, la victoria de Cristo sobre la muerte, su celebración adquiere formas distintas según la rama del cristianismo desde donde se viva. En cada tradición, esta fecha se llena de símbolos, lenguajes litúrgicos y costumbres que reflejan no solo la doctrina, sino también la cultura, la historia y la espiritualidad de cada comunidad. En el catolicismo romano, la resurrección de Cristo es el punto culminante del año litúrgico. La celebración comienza en la noche del Sábado Santo, con la vigilia pascual, considerada la madre de todas las vigilias. Durante esta ceremonia se bendice el fuego nuevo, se enciende el cirio pascual como símbolo de Cristo resucitado, se proclaman lecturas que recorren la historia de la salvación y se canta el Exultet, un canto antiguo que anuncia con alegría la resurrección. Es también la noche en que se realizan bautizos y confirmaciones, recordando que la Pascua es paso de muerte a vida, también en cada creyente. En muchas parroquias latinoamericanas, el Domingo de Resurrección se celebra con misas llenas de flores, música y campanas que rompen el silencio del Sábado Santo. En algunas regiones, se realiza la tradicional quema de Judas o representaciones teatrales de la aparición de Cristo a sus discípulos. Es un momento de comunidad, de alegría renovada, y de afirmación de la fe. En las iglesias ortodoxas, la Pascua es la fiesta más importante del año, llamada la fiesta de las fiestas. Su calendario, basado en el ciclo juliano, suele celebrar la resurrección en una fecha distinta a la católica, pero con una intensidad igual o mayor. La liturgia pascual ortodoxa, cargada de simbolismo y belleza, inicia en la madrugada del domingo. Los fieles se reúnen en la oscuridad, y al llegar la medianoche, el sacerdote proclama: Cristo ha resucitado, a lo que todos responden: verdaderamente ha resucitado. Se encienden las velas, se entonan himnos y se inician procesiones que expresan la luz y el gozo del resucitado.
Los ortodoxos también bendicen alimentos, rompen el ayuno con comidas tradicionales, y viven la Pascua como una experiencia sensorial completa, donde el cuerpo y el alma celebran al unísono. La resurrección no es solo recordada, es actualizada, vivida como algo que ocurre aquí y ahora. En las iglesias protestantes, especialmente en las ramas evangélicas, anglicanas y luteranas, el Domingo de Resurrección se celebra con especial énfasis en la predicación y el canto. La centralidad de la palabra se une a himnos de júbilo, y servicios que resaltan la victoria de Cristo y su poder salvador. Muchas congregaciones organizan cultos al amanecer, al aire libre, evocando la mañana en que María Magdalena encontró vacío el sepulcro. Se realizan dramatizaciones bíblicas, lecturas del Evangelio y mensajes centrados en la esperanza y el nuevo nacimiento. Para los protestantes, la Pascua también es una oportunidad para renovar el compromiso personal con la fe. Más allá de los rituales, se pone el foco en el testimonio del creyente, en cómo la resurrección transforma vidas concretas, día a día. Es un llamado a vivir con alegría, pero también con responsabilidad ante el mundo. Pese a las diferencias doctrinales, todas las tradiciones coinciden en algo esencial: la resurrección de Cristo es más que un recuerdo. Es una fuerza viva, un punto de partida, una promesa que atraviesa los siglos. Y cada comunidad, con sus matices, celebra esa luz que disipa la oscuridad. Porque al final, Cristo ha resucitado. Y con él, la esperanza. La resurrección de Cristo no es solo un hecho fundacional del cristianismo. Es también un símbolo profundo de renovación interior, de esperanza que no muere, y de la capacidad del ser humano para volver a empezar. En la teología cristiana, este acontecimiento marca un cambio radical: la vida ya no termina en la muerte. El sufrimiento ya no es lo último. El pecado ya no tiene la última palabra. La tumba vacía, más que un misterio histórico, se convierte en un lenguaje espiritual que habla de transformación, de perdón y de posibilidad. Cristo resucitado representa la vida nueva, no solo en el sentido escatológico o eterno, sino también aquí y ahora. La resurrección habla de un Dios que no abandona, que vence la injusticia y que ofrece un camino distinto. Y ese camino no está reservado para unos pocos, se abre para todos los que, alguna vez, han sentido que todo estaba perdido. En ese sentido, la Pascua no es solo una celebración del calendario litúrgico. Es una experiencia existencial. Para quien cree, la resurrección implica una transformación personal. Significa reconocer que, aún después de las caídas, hay posibilidad de levantarse, que la fe puede reconstruirse tras la duda, que el amor puede sanar heridas, que la esperanza puede resistir al dolor. En ese sentido, el mensaje pascual tiene una fuerza profundamente humana, invita a renacer desde adentro. No se trata solo de recordar que Cristo resucitó, sino de permitir que esa verdad transforme la forma en que se vive, se actúa, se perdona y se ama. El símbolo del sepulcro vacío es también un desafío. Invita a salir de la oscuridad de la culpa, del rencor, del miedo, de la indiferencia. Y propone entrar en una dinámica de luz, de reconciliación, de comunidad. Por eso, muchos teólogos y pensadores cristianos han afirmado que la fe en la resurrección es, también, una ética. Una forma concreta de vivir en el mundo, marcada por la compasión, la entrega, la lucha por la justicia y la fidelidad al bien, incluso en contextos de dolor. La Pascua no niega la cruz. No borra el sufrimiento. Pero sí le da sentido. Porque al resucitar, Cristo no solo vence la muerte física, también transforma la lógica del poder, del fracaso, del abandono. Lo que parecía derrota, se convierte en victoria. Lo que parecía final, se vuelve comienzo. Lo que parecía pérdida, se convierte en promesa. Por eso, el Domingo de Resurrección no debe verse solo como una fecha conmemorativa. Es un recordatorio permanente de que la esperanza es más fuerte que el miedo. Y en tiempos de incertidumbre, de crisis o de desesperanza colectiva, el mensaje pascual sigue teniendo una fuerza vital: todo puede ser renovado. Incluso lo que parecía irremediable. La resurrección de Cristo es un acontecimiento central para todas las iglesias cristianas, pero su celebración adopta formas muy distintas según el país, la tradición religiosa y la cultura local. Alrededor del mundo, el Domingo de Pascua, como también se le conoce al Domingo de Resurrección, es un día cargado de símbolos, rituales y costumbres populares que combinan lo espiritual con lo festivo, lo litúrgico con lo cotidiano.
Y en esa diversidad de expresiones, la Pascua se vuelve una fiesta viva, que conecta lo sagrado con la identidad de cada pueblo. En América Latina, especialmente en países como México, Guatemala, Perú y Colombia, la Semana Santa culmina con procesiones, misas solemnes y celebraciones comunitarias. Luego del recogimiento del Viernes Santo y el silencio del Sábado de Gloria, el Domingo de Resurrección irrumpe con alegría, las iglesias se llenan de flores, las campanas resuenan, y en muchos lugares se organizan representaciones teatrales del momento en que las mujeres encuentran el sepulcro vacío. En México, además, algunas comunidades celebran con bailes, comidas típicas y tradiciones locales que reflejan el mestizaje entre lo indígena y lo cristiano. En los países europeos, especialmente los de tradición católica y protestante como España, Italia, Francia y Alemania, la Pascua incluye también grandes liturgias y símbolos como el cirio pascual, la bendición del agua y la renovación de las promesas bautismales. Pero además, se vive como una festividad familiar. Las comidas del domingo incluyen platillos típicos, dulces especiales como el panettone, la mona de Pascua o los chocolates con forma de huevo. Estos elementos, aunque no forman parte del rito religioso, reflejan el sentido de celebración, de vida nueva y de comunidad. Uno de los símbolos más difundidos es el huevo de Pascua, que en muchas culturas representa la vida, la fertilidad y el renacer. Su origen es anterior al cristianismo, pero fue adoptado por la Pascua como imagen del sepulcro cerrado que, al romperse, da paso a la vida. En países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia, es común la tradicional búsqueda de huevos de Pascua, especialmente para los niños, así como la figura del conejo de Pascua, que se ha vuelto parte del imaginario popular. Aunque estas prácticas pueden parecer ajenas al núcleo religioso, muchas familias las combinan con actividades espirituales, en una convivencia que refleja la diversidad del mundo actual. En las iglesias ortodoxas del este europeo, como en Rusia, Grecia, Serbia o Rumanía, la Pascua se celebra con un nivel de solemnidad y entusiasmo excepcional. Tras una larga cuaresma y una intensa Semana Santa, los fieles se reúnen en la medianoche del sábado para proclamar la resurrección. Se saludan con la frase Cristo ha resucitado. Si responden verdaderamente ha resucitado. Las celebraciones incluyen cantos bizantinos, comidas rituales, huevos teñidos de rojo, símbolo de la sangre de Cristo y la vida nueva, y una profunda vivencia de comunidad. La Pascua también ha adquirido significados especiales en contextos de guerra, persecución o crisis social. Para muchas comunidades cristianas que enfrentan violencia, desplazamiento o pobreza, celebrar la resurrección es un acto de resistencia, una afirmación de esperanza incluso en medio del dolor. En esos casos, la Pascua no es solo liturgia, es consuelo, es fortaleza, es vida que no se rinde. Así, desde la solemnidad de las catedrales hasta la alegría de una comida en familia, desde la profundidad de la liturgia hasta la inocencia de una búsqueda de huevos, la Pascua sigue siendo una celebración que une a millones de personas en torno a un mensaje común: la vida vence. Y esa victoria merece ser celebrada. En un mundo marcado por la incertidumbre, los conflictos, las pérdidas y las crisis sociales, la Pascua sigue diciendo algo poderoso: no todo está perdido. Aunque las celebraciones cambien con el tiempo, aunque la fe se viva de maneras distintas, el mensaje central del Domingo de Resurrección mantiene una vigencia indiscutible. En la resurrección de Cristo, millones de personas encuentran una razón para creer que la vida no termina en la oscuridad, que siempre es posible volver a empezar, y que incluso el dolor más profundo puede transformarse en sentido. Hoy, cuando tantas personas enfrentan desafíos personales, duelos, rupturas o desilusiones, la Pascua ofrece una invitación que no es solo religiosa, sino profundamente humana: resurgir. Volver a levantarse, volver a confiar, volver a amar, volver a vivir con esperanza. Porque el sepulcro vacío no habla solo del pasado. Es también una promesa para el presente. Un recordatorio de que la luz vuelve, de que el silencio no es eterno, y de que hay un camino más allá de la pérdida. Para quienes tienen fe, la resurrección no es una idea abstracta. Es una fuerza viva, una experiencia que se renueva cada año y que se expresa en lo cotidiano, en la reconciliación con alguien, en la superación de una crisis, en la solidaridad que nace en medio del dolor. Para quienes no se identifican con una tradición religiosa,
La Pascua también puede ser un símbolo valioso, un tiempo para renovar propósitos, recuperar la esperanza o abrirse a la posibilidad de algo nuevo. El domingo de resurrección no termina con la misa, ni con los ritos, ni con las festividades. Su verdadera fuerza está en lo que deja sembrado, en el impulso de mirar más allá de lo inmediato, de no resignarse al cinismo, de apostar por la vida en todas sus formas. Porque la fe en la resurrección no es solo fe en Cristo, es fe en la humanidad, en la dignidad, en la posibilidad de redención. En un mundo que muchas veces nos empuja a la prisa, al ruido y al desánimo, el mensaje pascual ofrece una pausa y un horizonte. Nos recuerda que incluso cuando todo parece terminado, hay algo que puede volver a florecer. Y tal vez por eso, después de más de 2000 años, todavía seguimos celebrando. Porque más allá del dogma, más allá del símbolo, la resurrección sigue siendo, para muchos, la última palabra de la esperanza.